Guardaos, tierras antiguas, vuestra pompa legendaria, exclama ella. Dadme a vuestros rendidos, a vuestros desdichados, a vuestras hacinadas muchedumbres que anhelan respirar en libertad. Enviadme a estos, los desamparados, los que por la tempestad son azotados. Yo alzo mi antorcha junto al puerto dorado. Habemus Julio. Bienvenidos a este espacio, donde hablaremos de lo que a mí me dé la gana. Les habla Julio Santana y en esta primera temporada conversaremos de historia de los Estados Unidos. Acomódate, ponte a lavar los platos, a organizar la casa, hacer ejercicio, lo que sea, mientras viajamos por el tiempo. Bienvenido. Saludos. Hoy viene un chisme más serio de la cuenta. Mentira, nada de seriedad. Vamos a hablar de inmigración. No se nota de que vamos a hablar de eso por el nombre del episodio, por la estética del episodio, porque se llama de que el nuevo coloso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En fin, sin mucha vuelta, bienvenidos a otro episodio temático. Esta vez vamos a hablar de inmigración. Y desde antes de la independencia, las colonias ya tenían muchos inmigrantes, especialmente las colonias del medio, the middle colonies, como Nueva York, por ejemplo, y Pennsylvania, y New Jersey. Y la razón principal por la que Nueva York era este melting pot de inmigrantes desde incluso en su época colonial es que se fundó para hacer comercio con los locales por los holandeses. Hay que recordar que Nueva York se llamaba New Netherlands, o sea, la colonia completa, y Manhattan ahí se llamaba New Amsterdam, realmente. A diferencia de países como Francia, España, el Reino Unido, los holandeses eran un país pequeño, bastante rico, porque podríamos decir que es la cuna del capitalismo. Bueno, eso es un título que podría parecer controversial, pero sí, debido a esa riqueza que tenían los holandeses no querían mudarse a esa colonia, sino que más bien se trataba de hacer comercio. Quienes se iban a mudar para trabajar eran personas de otros sitios, judíos, sefarditas, belgas, alemanes, o sea, de los principados alemanes, suecos, finlandeses, etc. Cuando el jesuita francés Isaac Jogues en 1646 visita esta colonia holandesa, se da cuenta de que se hablaban más de 18 idiomas en Manhattan. Hoy se hablan más de 800 en la ciudad de Nueva York, siguiendo con ese destino histórico de Nueva York de ser un melting pot de inmigrantes. Queens, Nueva York, tiene la mayor diversidad lingüística concentrada en un pequeño sitio en todo el planeta. Pero fuera de Nueva York también tenemos sitios como Pensilvania, por ejemplo, donde había muchos Quakers, que eran una secta cristiana de Europa, que no solamente se limitaba al Reino Unido, había muchos alemanes que eran Quakers, y cuando William Penn estableció esta colonia, invitó a todos los Quakers del mundo, bueno, de Europa, a que se establecieran allí, y eso incluía también holandeses, es decir, que vinieron holandeses no por asuntos económicos, sino más bien por asuntos religiosos. La inmigración siguió aumentando en la época colonial, pero provenía principalmente del Reino Unido. De 250,000 personas que entraron desde que se establecieron las colonias hasta el año 1700, sube a 2.5 millones hasta el año de la independencia 1776. En este siglo, en el siglo XVIII, fue que comenzaron a fluir irlandeses y alemanes, y esa tendencia de inmigración irlandesa y alemana se iba a mantener. Ya para los 1830, desde la fundación de la República, habían entrado otros 600,000, y cuando hablamos de los 1840, hablamos de 1.7 millones, y cuando hablamos de los 1850, entonces hablamos de 2.6 millones. Vamos escalando y escalando y escalando. Era la crisis de las papas que impulsaban a los irlandeses a llegar a los Estados Unidos. Literalmente se estaban muriendo de hambre por un problema de las cosechas de las papas allá en Irlanda. Es decir, que cuando llegaron a los Estados Unidos tenían dos características principales. Eran extremadamente pobres y católicos. Énfasis en católico. Muchos de los alemanes que llegaban eran pobres, pero no tanto así como los irlandeses. Definitivamente no tanto así. Algunos, de hecho, de esos alemanes eran clase media y llegaban a establecer negocios directamente a los Estados Unidos o para tener cierto nivel de estabilidad, escapando de esos conflictos europeos, porque como dijimos en el episodio anterior, en Europa siempre
siempre había conflictos. Algunos de estos alemanes, definitivamente no la mayoría, una pequeña parte de ellos eran judíos. Los judíos que llegaron a Estados Unidos en el siglo XIX, a principios, por lo menos, eran alemanes. Luego eso iba a cambiar. También había otro grupo que más que cruzar la frontera los cruzó. Y de mala manera, que eran los mexicanos, por supuesto, cuando los estadounidenses conquistaron territorio de México, ¿no? Muchos se quedaron allí y no se le dio ciudadanía. Otros, a pesar de que los tratados decían que sus tierras y sus propiedades iban a respetar, no se les respetó y fueron expropiados, como decía Chávez, exprópiese. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Expropiese, señor alcalde. Y los que lograban ser ciudadanos, muchas veces se les relegaba a ser ciudadanos de segunda clase. Como dato importante, hay que entender y hay que saber que el estado de Nuevo México fue uno de los estados que, a pesar de que fue conquistado décadas y décadas, no se admitió como un estado oficial de los Estados Unidos, a pesar de que calificaba todos los requerimientos, los tenía, pero el Congreso no quería aprobarle el statehood, no lo quería hacer un estado porque había muchos mexicanos. En Nuevo México había muchas poblaciones locales y ellos decían que no querían un estado de hispanos, no querían un estado con personas que no fueran blancas como la población principal. Para ellos no tenía ningún tipo de sentido. Así que fue en el siglo XX que se admite a Nuevo México como parte de los Estados Unidos oficialmente por esta característica de este estado. Los que nacían allí y eran hijos de mexicanos, en los primeros años, luego de la conquista de ese territorio, no eran ciudadanos. Es luego de que se pasa la enmienda 14 que dice que todo el que nace en los Estados Unidos es ciudadano estadounidense, que automáticamente estos mexicoamericanos son estadounidenses o mexicoestadounidenses son estadounidenses. Y aún así, a pesar de ello y de que eran estadounidenses y que poco a poco había más y más de ellos, el Congreso de los Estados Unidos los consideraba extranjeros y por eso decían no podemos aprobar que esto sea un estado con todos esos extranjeros. ¿Pero extranjeros de qué? Si habían nacido allí, muchos hablaban español, otros ni tanto, ¿no? Otro miedo importante era que los mexicanos tenían muchas posiciones locales. No llegaban a ser senadores, quizá no llegaban al Congreso, pero sí tenían posiciones de alcaldías y ese tipo de puestos políticos selectivos, porque obviamente tenían una relación más directa con las poblaciones locales. Y así fue hasta que la población blanca se hizo dominante y fue ahí que más o menos el Congreso se convenció de que podía ser admitido a la Unión. Y aún así, como quiera, podríamos decir que había leyes, incluso Jim Crow con los mexicanos, había un apartheid de facto, no necesariamente a través de las leyes, pero sí a través de las costumbres, es decir, de las instituciones informales. No se aceptan mexicanos, por ejemplo, podía haber en algún bar, a pesar de que no era a través de la ley. Y así, quizá hablaremos de la importancia de las poblaciones y de los inmigrantes mexicanos en los próximos episodios. Pero ya en la segunda mitad del siglo XIX en general, hablamos de industrialización. Y con esta industrialización cambió la composición de los inmigrantes que llegaban. Comenzaron a llegar del este, del centro y del sur de Europa y también de Japón, así como escandinavos que, bueno, ya venían llegando desde los años 50 y asentándose en el noroeste, algo que dije por ahí en el episodio 12. Por eso si tú vas a sitios como Minnesota, mucha de la población local proviene de escandinavos y van a tener apellidos como Carson, Stevenson, etc. Y van a ser más rubios, ojos azules de lo normal. Y algunos historiadores de la época y algunos políticos de la época comenzaron a decir que estos eran los nuevos inmigrantes o la nueva inmigración versus la vieja inmigración que se componía principalmente de ingleses, alemanes e irlandeses. Y comenzaron a hacer distinciones entre ambos grupos, algo que hablaremos en la siguiente sección, donde nos enfocaremos más en las actitudes generales hacia los inmigrantes a través de la historia. En fin, cuando empieza el siglo XIX, los italianos comienzan a fluir de manera increíble. En 1890 a 1900 solo entraron como 650,000 italianos, pero en los 1900, es decir, de 1900 a 1910, hablamos de 2 millones. Y luego de 1910 a 1920, otro millón más. Los rusos también en estas épocas entraron por montón. Muchos judíos entre esos rusos, especialmente en la década de los 1900, fueron como 1.5 millones de rusos en general, no solamente judíos. Polacos y griegos también entraron, checos, eslovacos, etc. Algo que se dice poco es que realmente los italianos intentaban regresar a su tierra. 40% de los italianos que llegaban a los Estados Unidos regresaban
regresaron. El resto, a pesar de que venía a trabajar supuestamente temporalmente para luego irse a su tierra, el sueño común del inmigrante, se terminó quedando porque las oportunidades eran más y dijeron, bueno, ya yo no voy para allá, o simplemente no llegaban a la meta que querían llegar antes de mudarse a su tierra natal. En promedio, una gran parte de los grupos regresaban. En un 30 y pico por ciento, podemos decir, un tercio de todos los inmigrantes volvían a su tierra luego de que acumulaban ciertos ahorros y demás, excepto un grupo, los judíos, por supuesto, los judíos askenazi de Europa del Este, que andaban escapando de la persecución política. Y al final, en los Estados Unidos, por más que hubiese racismo y lo que sea, y también había mucho antisemitismo, no había pogroms como si los hubo en Moscú y en Kiev. Ya en este siglo, en el siglo XX, el puerto más importante mirando al Atlántico, por donde entraban todas esas personas de Europa, era obviamente Nueva York. Se estableció en Ellis Island en 1892 un centro de acogida de inmigrantes para registrarlos y saber más o menos cuál era su procedencia, además de saber a través de un examen médico ahí medio rápido si venían con enfermedades y demás. Siempre habían entrado por Nueva York, pero ese centro de acogida, esa formalización en Ellis Island hizo que fuera mucho más organizado. Y hoy muchos estadounidenses van a Ellis Island a ver si los ancestros están en el registro y decir, wow, mi tatarabuelo, bueno, no sería como mi tatarabuelo, puede ser mi tatarabuelo, mi bisabuelo, no sé, entró por aquí en el año 1902 o en el 1898, yara. Para muchos eso es una experiencia espiritual, ¿no? Y pese a esa formalización, no había demasiadas reglas y no había demasiados oficiales intentando decir usted no va a entrar ni nada de eso. La inmigración tenía una naturaleza distinta, aunque las condiciones sí eran extremas en el mar para venir, muchísima gente amontonada, y por eso las enfermedades podían proliferar y era necesario tener ahí a los doctores examinando especialmente a los niños si traían enfermedades. Es por eso que es importante el poema del nuevo coloso que pronunció una parte del mismo al principio del episodio. Este es un poema que se encuentra en el pedestal de la Estatua de la Libertad y que hace referencia al coloso de Rodas, que era una figura, una estatua gigante que había en la ciudad griega de Rodas, yara. Y entonces esta estatua, que realmente se llamaba La Liberté, Éclairée le Monde, qué sé yo, ¿cómo que se dice esa vaina en francés? Nadie sabe. Pero la libertad iluminando al mundo, que se la regaló Francia a los Estados Unidos a propósito del primer siglo de su independencia. Y había que buscar un pedestal, y no solamente buscar un pedestal, sino ponerle algo al pedestal, y ahí se le puso ese poema. Y el poema hace referencia a los inmigrantes que entraban por los puertos de ahí, romantizando y referenciando de que este nuevo coloso le daba la bienvenida a los inmigrantes pobres, despojados, perseguidos, políticos, etcétera, y le decía, vengan aquí a la tierra de la libertad, yara. Cabe destacar que por el Pacífico también entraban muchos chinos, y vamos a hablar de eso en un ratito, y que más mexicanos comenzaron a cruzar la frontera en la década de los 1900 y los 1910 debido principalmente a la Revolución Mexicana. Todos estos inmigrantes eran albergados en donde había más trabajos, es decir, en las grandes ciudades, cambiando el panorama sociocultural de estas grandes ciudades y contribuyendo, por supuesto, al boom económico industrial que había en los Estados Unidos. Pero no todo era simplemente entrar. Hablemos de las actitudes hacia los inmigrantes. Ya desde la época colonial, la actitud hacia inmigrantes no era muy buena, al punto que Benjamin Franklin, en 1751, escribía, preguntándose a sí mismo, que si Pensilvania se iba a convertir en una colonia de inmigrantes alemanes palatinos. El primer partido con tintes anti-inmigrantes, se puede decir, fueron los federalistas. Recuerdan las facciones de federalistas y antifederalistas que luego se iban a convertir en demócratas republicanos, contrafederalistas, etcétera, ¿no? La razón por la que los federalistas estaban en contra, en líneas generales, ¿no? Porque no se puede hablar de una línea partidaria cuando realmente ni siquiera eran partidos políticos en el sentido moderno de la palabra todavía. La razón era que ellos podrían estar contaminados con los espíritus democráticos de los franceses, por ejemplo, y esas ideas que estaban pululando ahí en el viejo continente, pero también porque creían que los ingleses eran definitivamente personas superiores en términos culturales, y tener alemanes, franceses y gente rara entrando en los Estados Unidos iba a cambiar la composición del país e iba a convertirlos en inferiores en términos de su cultura política. Y claro, ese miedo aumentó luego de la Revolución Francesa. Recordemos
el gobierno de Adams y su respuesta a la Revolución Francesa con los Alien and Sedition Acts, que principalmente atacaba a los franceses y a los pro-franceses que estuvieran en el territorio estadounidense. Y es en el mismo gobierno de John Adams que se cambia la ley de naturalización que había sacado Washington por una ley de naturalización, de hacerse ciudadano, mucho más estricta. Yéndonos un poquito más adelante, ya podemos hablar unas décadas después, en los 1820s, 30s, 40s, del sentimiento nativista, como se le decía a la anti-inmigración. Y este sentimiento nativista, este sentimiento anti-inmigrante, como siempre, incrementaba en épocas donde la economía estaba turbulenta. Y recordemos todos esos pánicos, que así es que se le llamaba a las crisis económicas en aquel entonces, muchas de ellas relacionadas con la especulación de tierra y con el asunto de los bancos nacionales, que si fue el Banco Nacional que ocasionó la crisis, que si fue no tener un banco nacional que ocasionó la crisis, etc. El punto es que dentro de estas crisis económicas, ese sentimiento nativista, justo después de que perdamos trabajos, se incrementaba. Pero no solamente se trataba de asuntos económicos, sino que también había un fuerte anticatolicismo. Había una supuesta conspiración de parte de los católicos por tener más lealtad al Papa que a los Estados Unidos. Entonces, tener católicos aquí que son más leales a Italia, a Roma, que a la misma patria, realmente no nos conviene. Y en general, el asunto del legado inglés y de esas guerras religiosas que por décadas se tuvieron en Europa, estaba vivo en los Estados Unidos, donde no estaban acostumbrados a tener personas de otras religiones como católicas. Si bien el estado de Maryland, la colonia de Maryland, comenzó como un refugio para católicos, eso cambió justo antes, varias décadas antes de la independencia, y los católicos realmente eran una minoría, y había católicos ricos realmente, que, let's face it, si hay una minoría perseguida, los que tienen dinero de esa minoría realmente son más tolerables, pero si vienen los pobres de esa minoría, bueno, no los vamos a aceptar tanto. También el alcohol como componente cultural de los alemanes y los irlandeses, que eran los que principalmente estaban inmigrando en estas décadas de la primera parte del siglo XIX, era un problema que podemos destacar. Recuerden que por ahí estaba el movimiento de la templanza naciendo, eso de que beber realmente nos hace más corruptibles y darle golpes a las mujeres y qué sé yo qué, que muchos años después iba a culminar con una enmienda constitucional que básicamente prohibía el alcohol. Y entonces estos tigres de Alemania e Irlanda, que lo que viven es bebiendo y haciendo lo que son los beer gardens, donde nos juntamos todos a beber en un jardín, todo eso también influía. Y ahí, entre este caldo de cultivo nativista, nació el movimiento Know Nothing, que como decíamos hace muchos episodios, se llamaba así porque cuando le preguntaban a los miembros de qué se trataba el movimiento, ellos decían que no sabían nada. Tenía una dimensión de vigilantes, protegiendo las comunidades de esos inmigrantes malditos. Ese Know Nothing Party, o sea, el movimiento, se convirtió en partido y luego se llamó ese partido el American Party. Y de hecho, el presidente Millard Fillmore, que se convirtió en presidente porque se murió Zachary Taylor y él era el vicepresidente, más adelante fue candidato presidencial por este partido, el American Party. Y en parte, estos miembros del American Party, cuando llega el Partido Republicano, se mudan al Partido Republicano, que comienza a tener entonces este Partido Republicano una dimensión anti-inmigrante, para que podamos apreciar todas las realineaciones partidarias que hay en un sistema que tiende al bipartidismo. Siempre hay una absorción de pequeños movimientos y pequeños partidos y a veces movimientos de un partido a otro, porque en realidad lo que hay es coaliciones. Pero seguimos. A medida que sigue avanzando el siglo XIX, entre el darwinismo social y en general ciencias sociales, que ahora mismo se catalogarían de pseudociencia o mala ciencia, que eran ciencias sociales que coqueteaban con el positivismo y que creían que todo se podía explicar por las ciencias naturales, ¿no? Incluyendo todo lo social se podía explicar por lo biológico. Y obviamente estas estructuras sociales que había de que los africanos eran menos civilizados que los europeos, entre comillas, significaba que de alguna manera entonces esos africanos debían ser inferiores. De manera similar, podríamos decir entonces que si somos más prósperos en el norte de Europa que en el sur de Europa, las razas del norte de Europa deben ser superiores a las razas del sur de Europa. Y se utiliza la palabra raza de una manera muy anticientífica, porque se basa más en la historia de los pueblos que en cualquier asunto que tenga que ver con genética, porque la genética no se había desarrollado, entonces lo que se estaba era hablando mierda. Pero los grandes cientistas sociales y muchos cientistas naturales creían en todas estas teorías. Y obviamente los negros estaban en el fondo de estas pirámides sociales que estas pseudociencias estaban generando. Un libro muy famoso es el de Madison Grant que se llamaba The Passing of the Great Race, que justificaba la superioridad civilizatoria, entre comillas de nuevo, de Europa a través de su historia racial. Y por supuesto entra la eugenesia a la ecuación también, y por supuesto ahí entra Alfred P. Schultz con su libro
Race or Mongrel, donde él se pregunta, ¿todos estos asuntos son coincidencia? No, no lo son. ¿Deberían entonces los blancos juntarse con los negros y estar en las mismas escuelas? No, no deberían. ¿Deberían juntarse y procrear? No, no deberían. Entonces todos estos asuntos, más allá de si negro o blanco, y más bien de qué tan blanco sea versus, por ejemplo, un italiano versus un alemán, qué tan blanco es, qué tan superior es, entonces de acuerdo a su blanquitud, eran importantes todos esos asuntos para que las clases sociales más altas y que estaban educadas también se creyeran estos cuentos de que los inmigrantes son malos, etcétera, etcétera. Pero en la jerarquía que había de inmigrantes, los chinos y los hispanos estaban muy por debajo incluso de los irlandeses. Y por supuesto, ahí está el argumento racial, pero también habían argumentos culturales al respecto. De manera que comparar el yugo de irlandeses al yugo que tuvieron los chinos o los hispanos es un poquito difícil. Aquí podemos hacer una carrera de quién pasó por más y va a ser difícil determinar cuáles son los factores más discriminatorios para cada grupo. Algo curioso era cómo los alemanes y los irlandeses aprendían de su privilegio social ante negros una vez venían. Ellos no sabían que existía tal cosa como una jerarquía tan expuesta entre negros y blancos. Y cuando venían no llegaban de una forma tan racista, pero adquirían esa forma racista a medida que aprendían las costumbres estadounidenses. Anyway, continuemos. La economía californiana y las guerras del opio impulsaron la inmigración de chinos al oeste, principalmente a California. Pero los chinos no solamente se fueron a Estados Unidos y a California, de hecho, entraron solamente cientos de miles a California, en realidad se repartieron por todo el mundo, incluso para Latinoamérica. Y si algo tienen todos los países en común, excepto quizás países africanos, no sé, me declaro completamente ignorante, es que hay inmigración china en algún lugar. Pero en Estados Unidos solamente entraron 300,000 en, qué sé yo, las décadas que van desde los 50. Cuando digo 50, obviamente hablo del siglo XIX, 1850 a los 1880, y casi todos eran hombres porque iban a trabajar. No se movían a los Estados Unidos con su familia. A los chinos y en general a todos los asiáticos se les decía coolies y se comenzaron a formar anti-coolie clubs porque debido a que los chinos eran bastante trabajadores y tenían mucha diferencia cultural frente a los estadounidenses y frente a los europeos en general, se formaban 1000 conspiraciones. Y una de ellas es que, bueno, estos tipos trabajan demasiado y nos están robando los trabajos. Vamos a pagarle menos y ya, y vamos a aprovecharnos de ellos. Y si bien desde un principio las prácticas de naturalización, las leyes de naturalización y sobre todo las costumbres de a quienes decidimos pasarle la ciudadanía y a quienes no, siempre fueron discriminatorias claramente. Los blancos siempre tenían más posibilidades que cualquier mexicano, pero con los chinos fue eso muchísimo más explícito, pero una vaina del diablo. Y el odio se manifestaba de muchísimas formas a los chinos. Había la creencia de que ellos eran dóciles, de que eran afeminados, que todavía siguen esos estereotipos hoy en día. Siempre veo muchos Asian Americans denunciar que estos estereotipos siguen perpetuándose entre la población general. No ayudaba, por ejemplo, que los chinos no tenían ningún problema, los hombres chinos, en dedicarse al negocio de la lavandería. Y todavía hoy en día, chinos de Nueva York y de San Francisco tienen lavanderías, ya sean como dueños o ya sean como administradores. Y se supone que esos eran trabajos de mujeres en aquel tiempo. También se dedicaban mucho a los restaurantes y también eso sigue siendo así. Es por tradición que manejan esos negocios. El gobierno republicano, que como dije, había asumido al American Party, previously el Know Nothing Party, you know, nothing, Jon Snow, aunque Ygritte lo dice más bonito, bajo el presidente Ulysses Grant, quienes se supone que eran los tipos que se estaban oponiendo a la discriminación fatal hacia los negros, así oponiéndose a eso al mismo tiempo, excluyen a los chinos de la nueva ley de naturalización. Los chinos no podían hacerse ciudadanos de ninguna manera. Y un año después, en el 71, la ciudad de San Francisco prohibió que los chinos fueran a las escuelas públicas, aunque más adelante se derogó esa ley. Pero cuando digo más adelante, fueron como 15 años más adelante. Y en 1882, bajo también gobiernos republicanos, se promulgó el Chinese Exclusion Act de 1882, que prohibía la entrada de los chinos a los Estados Unidos. Pero eso solo era el comienzo de una larga tradición de una discriminación sistemática a todos los asiáticos, no solamente a los chinos, y eso incluye japoneses y coreanos, aunque los japoneses y coreanos les fue muchísimo mejor. Y todo eso mientras los chinos no llegaron ni siquiera a 500,000 de inmigrantes en toda su historia del siglo XIX, pero los alemanes entraban en millones. Ya había millones de alemanes que habían entrado a los Estados Unidos y millones de irlandeses también, incluyendo irlandeses católicos. Pero para el hombre blanco no había nada peor que un chino.
Bueno, quizás sí, un mexicano. No, los chinos lo discriminaban más que los mexicanos. Muchísimo más. Pero sí, un negro. Eso sí era peor. Se crearon leyes que parecían neutrales, pero que en realidad no lo eran. Como por ejemplo poner límites a la gente que podía vivir en una casa. Estoy hablando de California y de otros estados del oeste. O que los presos no puedan utilizar cola. Así, si yo te metía preso porque había demasiada gente viviendo en una casa, y los chinos siempre son muchos, por lo que obviamente la ley estaba dirigida a ellos, entonces yo también te cortaba la cola que tú utilizabas, que no recuerdo cómo es que se llama ese peinado. Perdón si hay algún chino que me esté escuchando, soy un maldito ignorante en términos culturales. Eso tiene un nombre en específico, tener una calva y solamente una cola, una trenza al final. Por eso estaba prohibido, para cortárselas y así abusar de su cultura y respetándolos, básicamente. Habían leyes que prohibían la prostitución, porque los Chinatowns realmente tenían muchas prostitutas y tenían esa fama de tener demasiados vicios disponibles, pero esto era porque habían demasiados hombres. Los chinos no venían con sus mujeres. Era igual que los vaqueros en el Wild Wild West. Siempre frecuentaban prostíbulos y tenían prostíbulos cerca, y por eso fue que se tuvo que prohibir la prostitución, porque solamente eran hombres. Necesitaban mujeres de alguna u otra forma y ahí llegaba la prostitución. Pero muchas de estas leyes de prostitución solamente se aplicaban para chinos, japoneses y coreanos. Había violencia en todas sus modalidades, pero incluso llegamos al punto de que había masacres, como la masacre de Rock Spring, donde se mataron 28 chinos. Y lo grande es que el chino no se metía con nadie. El chino lo que quiere es estar tranquilo en su lado. Viene a trabajar y a vivir con su familia. Aunque cabe destacar que en algunos Chinatowns habían ciertos negocios medios mafiosos, pero así era en todo el viejo oeste. Por eso se llamaba The Wild Wild West. Pero en fin, para culminar con este tema, los chinos sufrían más discriminación que todos los otros grupos de inmigrantes. De hecho, algunos decían peor que los negros son los chinos, con claro tono racista, porque obviamente si son peor de los negros, son la escoria más grande, porque los negros son la escoria más grande. Sin embargo, los japoneses más adelante se darán cuenta de que no era exclusivo para los chinos, porque el odio que había hacia los chinos se les pasaría a ellos décadas después, cuando los chinos dejaron de inmigrar a los Estados Unidos. Algo curioso es que en 1922, mucho más adelante, ya en los años 20 del siglo XX, se decidió el caso de Ozawa contra los Estados Unidos, que era que un japonés decía, pero yo soy blanco. Todas estas leyes discriminatorias hacia mi persona no me pueden aplicar porque yo tengo la piel blanca. Pero la Suprema Corte de Justicia decía que las leyes de naturalización, que eran claramente racistas, cuando decían blanco se referían a caucásico. Entonces ahí llegó un indio, una persona de la India, del Punjab, que literalmente son cercanos al Cáucaso y que según la pseudociencia de la época eso los hacía caucásicos y relacionados a los blancos. Él dijo, pero yo soy caucásico también. Entonces llevó eso a la Suprema Corte de Justicia en el caso Ding versus Estados Unidos, y la corte dijo que si bien la ciencia decía que sí, que él era caucásico, el sentido común decía que cuando decían caucásico se trataba de blanco. Es decir, que al principio dijeron que era la ciencia cuando fue contra el japonés, pero luego cuando llegó un tipo utilizando la ciencia entre comillas a su favor, le dijeron no es la ciencia, es sentido común. Diablo. Anyway, un libro de 1885 de Josiah Strong también sentó las bases para otra oleada de discriminación a europeos del este, que eran las oleadas de inmigrantes que estaban llegando en esas fechas, a partir de las últimas décadas del siglo XIX, como decíamos en la sección anterior. El libro se llamaba Our Country, Its Possible Future and Its Present Crisis. Nuestro país, su posible futuro y su crisis actual. Y obviamente ahí se dedicaba a discutir sobre el futuro de los Estados Unidos y seguían con ese ritmo de inmigración de estos grupos de Europa del Este que realmente tenían costumbres inferiores. ¡Wow! Cuánta vaina uno ve. Importante destacar que en la Primera Guerra Mundial subió el sentimiento anti-inmigrante, obviamente, por los eventos que estaban sucediendo en Europa, y especialmente el sentimiento anti-alemán, aunque no se quedó para siempre. Y era un bobo porque había muchos alemanes. Esto principalmente afectó a los trabajadores, no a los ricos alemanes. Y así como la creación de Ellis Island o del puesto de inmigración en Ellis Island significó una nueva era para la inmigración estadounidense, el establecimiento en 1907 del Dillingham Commission también significó una nueva era en la historia de la inmigración, porque de aquí comenzó a analizarse que había demasiados inmigrantes y las leyes comenzaron a limitar el flujo de nuevos inmigrantes y permitiendo el de viejos inmigrantes. Ya se había establecido ese concepto, que los nuevos inmigrantes son esos que vienen de Europa del Sur, Europa del Centro, Europa del Este, mientras que los viejos inmigrantes son los alemanes, irlandeses y especialmente los ingleses. Y que había demasiado de los nuevos y que teníamos que atraer más de los viejos. Y esta nueva anti-inmigración, a partir de 1907, tuvo
tuvo su punto más alto cuando en 1924 se sacó el National Origins Act para establecer cuotas más claras de inmigrantes, y aquí realmente se acaba esa era de gran inmigración de Italia que había ocurrido por ya 3 décadas. Pero no todo, a pesar de que la mayoría sí, no todo fueron actitudes malas hacia los inmigrantes. En grandes ciudades había personas que tenían un nido de tolerancia para los inmigrantes, y el movimiento progresista intentó establecer posibilidades para ayudar a estos inmigrantes, especialmente los más pobres, a principios del siglo XX. Los inmigrantes también formaban comunidades para ayudarse unos a otros y fueron poco a poco penetrando la cultura nacional, el entretenimiento, y ponían puestos en ferias, etcétera, etcétera. Y también fueron esenciales para el machine politics. Las maquinarias políticas de ciudades como Nueva York se beneficiaban de los inmigrantes, que si yo quería la ciudadanía, en vez de yo pasar por un proceso burocrático, yo le pagaba a la maquinaria política y le aseguraba mi voto, y ellos me daban mi ciudadanía normal y me resolvían cualquier problema migratorio que yo tuviera. Los inmigrantes levantaron iglesias, restaurantes, empresas, se protegieron con la mafia, en el caso de los chinos con sus consorcios que a veces estaban en lo delictivo, en fin, la historia de la inmigración. Y poco a poco esa inmigración masiva a los Estados Unidos, que tenía mucha tierra y muchos trabajos, fue entrando al mito histórico de los Estados Unidos, al mito del excepcionalismo estadounidense, que tanto le gusta a muchos, decir que los estadounidenses son excepcionales por X o por Y razón, como lo decía por ejemplo Roosevelt, que decía que había que seguir expandiéndose porque es el espíritu aventurero de los estadounidenses. Y ya algunos dicen que ese espíritu aventurero de los inmigrantes es que inyecta el espíritu aventurero de los Estados Unidos. O sea, todo se va conectando, creando un mito nacional de supuesta superioridad inherente por parte de los estadounidenses. Y una vez usted comienza a entender esos mitos nacionales, va a comenzar a entender la psique del estadounidense promedio y cómo se cree superior al resto del mundo. Pero nos falta hablar brevemente de otro tipo de inmigración, y de eso hablaremos en la siguiente sección. Al año 1900, de los más de 8 millones de negros que había en los Estados Unidos, 80 y pico % vivía en el sur. Y eso cambiaría a partir del siglo XX, cuando la industrialización se profundizó en los Estados Unidos y cuando la Suprema Corte de Justicia decidió el caso Plessy vs. Ferguson, donde esta Suprema Corte de Justicia reaccionaria decidió que el Jim Crow estaba justificado porque no necesariamente el brindar servicios separados significaba desigualdad. Éramos iguales pero separados, decía la Suprema Corte de Justicia. Obviamente una estupidez. Y esa legitimación del Jim Crow, de estas leyes de segregación y de este apartheid que dio la Suprema Corte de Justicia, aceleró este proceso. Además que entre 1865 y 1900, más de 3.500 crímenes de odio culminados en muerte, porque habían más crímenes de odio, habían ocurrido. Linchamientos y ese tipo de cosas, sin contar las oportunidades negadas, sin contar las casas quemadas, la destrucción de propiedad, los robos, el de yo nunca pagarte lo que te debo porque tú eres negro y no puedes ir a la justicia. Todos esos abusos sistemáticos. Teníamos que huir de alguna forma. Obviamente no todos huyeron. Poco más de medio millón fue que huyó al norte, y a este proceso se le llama la gran migración. No la gran inmigración porque obviamente es dentro de los Estados Unidos. A New York, a Chicago, a Filadelfia, a St. Louis, a Detroit, a Pittsburgh, a Cleveland, a Indianapolis. Muchas de estas ciudades ya no tienen el esplendor que tenían en ese momento industrial, porque obviamente la globalización le dio en la madre. ¡Pam! Pero aún así no se crean que esta migración significó lo mejor para los negros ni nada por el estilo. En cualquier bar que sea fino y que se respetara, no dejaban entrar a negros así por así, y el acceso a trabajos buenos era menor, pues se prefería un blanco inmigrante antes que un negro, incluso en el norte. Pero aún así pagaba mejor, porque no se tenía una cultura de esclavitud. En el sur yo no quería pagarle al negro nada, así que yo le pagaba lo mínimo del mínimo del mínimo, sí le pagaba. Pero en el norte, a pesar de que quizá le pagaba menos de lo normal, eran sueldos decentes, pero había segregación de facto en algunas áreas, como por ejemplo las propiedades. Si yo era negro y yo llegaba a adquirir cierto dinero, a mí no me dejaban mudar en un sitio fino. Yo tenía que quedarme en el barrio donde estaban los inmigrantes y donde estaban los demás, donde la cultura no era muy alta, donde yo no tenía acceso a seguridad, y mis hijos tenían que criarse en ese ambiente, y obviamente así se perpetuaba
perpetuaba el ciclo de pobreza, que será un factor determinante por los siguientes años de por qué los grupos afroamericanos son tan pobres, era por esta y muchas otras razones de que usted clase media, pero usted se queda ahí en el barrio con los pobres, sí o sí. Eso ocurría en el norte también. Pero como quiera, no se puede comparar con el sur. En el norte se tenía más acceso a educación también. Se tenía más libertad de yo hacer lo que yo quiera. Yo no iba a ir por la calle de noche temiendo que me iban a entrar a palos necesariamente. Además, había más individualismo, etc. Decía una frase por ahí: cada vez que hay un linchamiento a un negro en el sur, personas de color llegarán aquí a Chicago en las próximas 2 semanas. Y eso tendrá un fuerte impacto político y cultural en las ciudades norteñas. Y hablaremos un poco de eso en el próximo episodio. Finalmente, hay que mencionar que el estatus de los nativos seguía igual desde que hablamos del Dawes Act, por ahí por el episodio 18, esquineándolos en reservas, llevándolos a una política de asimilación forzada que supuestamente era más humana, que simplemente exterminarlos y mandarlos para la mierda. Bueno, quizá era más humano, pero no era muy humano que digamos una asimilación forzada. Eso cambiaría después. Quizá cambió en los años 20 y 30, cuando ya era demasiado tarde, y no quería que este grupo, los nativos americanos, se me quedara fuera en este episodio. Este episodio temático fue bacano. Usualmente, si usted va a los libros de historia, no se van tan profundo en este asunto de la inmigración. Yo quise hacerlo porque es determinante en entender los Estados Unidos. Y nada, en el siguiente volvemos a la cronología para hablar de la grandiosa era del jazz y del Great Gatsby. Los veo por allá.